Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy daremos el control al futuro de Medellín. Sí, en el recorrido del control en las regiones le llegó el turno a la capital del departamento de Antioquia, la ciudad de la eterna primavera, que como Cali y Bogotá termina un gobierno progresista, el de Daniel Quintero. Nos fuimos para la calle a preguntarle a la gente cómo está la ciudad y esto nos dijeron. ¿Cómo le ha parecido la alcaldía de Daniel Quintero? Horrible. ¿Por qué? Porque ese señor no ha hecho nada. Pésima. No muy buena que digamos. Pésima. No tuvo un equipo de trabajo que lo respaldara. Yo creo que los computadores para los alumnos de los colegios. Como los puentes, muchas cosas que ha hecho. Ha hecho varias cosas, no es solamente el cemento, también es la parte social. Vemos mucha delincuencia. Mucha inseguridad. La gente está aburrida de la inseguridad, con una percepción negativa sobre la misma de casi el 50%. También está aburrida de las basuras, de los trancones, de las mafias, de las redes de prostitución y de la pobreza que se ve por toda la ciudad. ¿Qué le pasó a Medellín, en otrora conocida como la tacita de té, que ahora parece una olla podrida? Nos reunimos con Andrés El Guri Rodríguez, que impulsó la revocatoria en contra de Daniel Quintero y quien actualmente es candidato al Consejo de la Ciudad por el Centro Democrático. Y esto nos dijo sobre el deterioro de Medellín. La seguridad de Medellín pues está desbordada, la inseguridad, el microtráfico, han aumentado los habitantes de calle de una forma brutal y eso solo es directamente proporcional a la falta de autoridad que hay en Medellín. Nos reunimos también con la senadora del Centro Democrático, la paisa Paola Holguín, y este fue su diagnóstico sobre la alcaldía de Daniel Quintero. Nos entrega una ciudad en cenizas porque destruyó cosas muy importantes, la institucionalidad, la confianza que había en Medellín y la relación entre universidad, empresa, Estado, que nos había permitido tener visión de largo plazo. Yo le quiero preguntar a Quintero, usted es el alcalde que ha tenido el presupuesto más alto en la historia de Medellín, ¿dónde está la plata? Esto nos dijo el representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático, Juan Espinal, sobre por qué son tan importantes las elecciones del próximo 29 de octubre. Que las elecciones regionales de octubre van a terminar siendo la primera vuelta del 2026. Tenemos que enviar un mensaje a todo el país, a las ciudades capitales. Los progresistas ya están gobernando. Ejemplo, en Medellín está gobernando un progre que acabó con la ciudad, que tiene demandas por corrupción ante la Fiscalía, y no solamente es ganar en Medellín, Bogotá, Barranquilla, el eje cafetero y Cali, que también está completamente destruida. Creo que los colombianos van a despertar y a los petroentusiastas los tenemos que abrazar y enviarles ese mensaje. Ese no es el cambio. Sobre el tema de las platas como embolatadas, nos llamó la atención la alerta que puso Paulina Suárez, candidata también al Consejo de Medellín, cabeza de lista por el partido Creemos de Federico Gutiérrez. Y esto nos explicó sobre la situación fiscal del Hospital Infantil del Consejo de Medellín. El Hospital Infantil Consejo de Medellín tiene la atención de los niños y niñas más vulnerables de la ciudad de Medellín. Tuvo una deuda grande, muy importante, con los pediatras y los anestesiólogos que puso en riesgo la prestación del servicio. Hoy nos seguimos preguntando esos recursos, cómo están llegando a ese hospital para que no esté en riesgo nuevamente la prestación del servicio de nuestros niños más vulnerables. En la gran encuesta de Revista Semana, Federico Gutiérrez no tiene competencia. Fue alcalde de Medellín del 2016 al 2019. Y ex candidato presidencial en 2022. Lleva la delantera y de lejos, con un 55.4%, no solo puntea, sino que le saca 51 puntos al candidato del alcalde, Daniel Quintero, Juan Carlos Upegui, que es primo de la esposa de Quintero, Diana Osorio, y que va en segundo lugar con el 4.8%. Nos encontramos con Federico Gutiérrez para preguntarle cuáles son los problemas que deja la alcaldía de Daniel Quintero, y esto nos dijo. El hambre. Hay 400.000 personas aguantando hambre en Medellín. Este gobierno tuvo entre 6 y 8 billones de pesos más de lo que tuvimos nosotros en nuestro gobierno. Y la plata no se ve, la ciudad está destruida, lo social está jodido. Hay un retroceso de más de 10 años en indicadores de calidad de vida. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer desde el 1 de enero. Aquí sin triunfalismo vamos a seguir trabajando. Vamos muy bien.
Nos encontramos con Juan Carlos Upegui, el candidato de Daniel Quintero, para que nos contara cuáles son los problemas que hereda de la administración en donde fue secretario distrital. Hoy los principales retos que tiene la ciudad son en materia de movilidad. Necesitamos grandes proyectos de infraestructura, damos por hecho el metro de la 80, el tren del Río, nosotros vamos a construir 5 nuevos metrocables, la circunvalar de Occidente, soterrados a las salidas de la ciudad y por supuesto avanzar en la consolidación de más trenes y más vagones para el metro de Medellín. También tenemos como prioridad la seguridad. Sabemos que Medellín redujo los homicidios en los últimos 4 años, pero eso no es suficiente. Estas elecciones son fundamentales porque el país ha entrado en una división por cuenta del gobierno de Gustavo Petro que tiene enfrentados a los colombianos. Le preguntamos al candidato Federico Gutiérrez por qué para el país y para Medellín estas elecciones son tan importantes. Hay muchos que llegaron con un discurso de cambio, pero ese cambio fue para empeorar, ese cambio fue para destruir la ciudad y es lo que está pasando en el país. Nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. Mira los indicadores económicos, los indicadores sociales, la división, ¿no? Aquí vamos a trabajar y a unirnos. El 29 de octubre comienza la recuperación del país. No existe movilización más grande en nuestro país que la gente salga a votar. Chao querida, gracias. Que la gente salga a votar. Y ese día vamos a empezar a recuperar a Colombia. Al respecto de esto nos dijo el candidato Juan Carlos Upegui. No podemos volver a estas elecciones una situación en la cual vamos a plantear que las ciudades se van a entrar en un conflicto con el gobierno nacional. Yo creo que hay un riesgo muy grande, por ejemplo, de que el exalcalde Gutiérrez entonces convierta a Medellín en una plataforma, una trinchera para pelear con Gustavo Petro. Eso pondría a todos los ciudadanos a perder, Medellín perdería en esa pelea. Nosotros necesitamos los recursos del gobierno nacional, nosotros necesitamos trabajar de la mano del presidente. Medellín es un ejemplo de cultura ciudadana y eso lo demuestra el sistema de transporte público integrado que han logrado construir los paisas. El metrocable del noroccidente que pasa por las comunas de Castilla y el 12 de octubre fue una obra de Federico Gutiérrez que costó más de 360.000 millones de pesos y que beneficia a más de 40.000 personas en promedio al día. Por eso le preguntamos a los candidatos por qué es importante para avanzar construir sobre lo construido y dejar la polarización. Esto dijo Fico Gutiérrez. La ciudad se dio cuenta que no nos podemos dividir, que esta no es una discusión, como ellos lo han dicho, entre ricos y pobres, que esta no es una discusión hoy en Medellín que hay alrededor de la izquierda, la derecha o el centro, como algunos dicen, no, esta es una discusión sobre la ética en la administración de los recursos públicos, en cómo podemos unir la ciudad. Esto dijo Juan Carlos Upegui. Podemos ser diferentes y ser enemigos y de eso se trata, que podamos a través del diálogo, a través de la argumentación, dar nuestros puntos de vista. Yo creo que la ciudad en este momento está en una disyuntiva, elegir entre regresar al pasado, ese pasado oscuro que permitió que se privatizara UNE, que permitió que se cayera Hidroituango, que dejó caer la Biblioteca España, que dejó aumentar los homicidios, o avanzar hacia un futuro donde los niños tienen computadores, donde los jóvenes pueden ir a la universidad y pueden estudiar, donde baja el desempleo. Después de recorrer el metro y el metrocable de Medellín, le preguntamos a Fico Gutiérrez si vale la pena que Bogotá siga sin metro. Se volvió campaña de Bogotá, entonces ver cómo frenan el metro. Se volvió entonces que cada candidato a la alcaldía ve cómo enreda la cosa y la pita. Y el gobierno nacional, en cabeza del presidente, viendo cómo enreda el metro porque tiene el capricho de que hay que hacerlo como él quería. Pues no, es lo que digan los técnicos. Sobre la difícil situación que enfrenta en este momento el Hospital Infantil Consejo de Medellín, que hablamos al comienzo, al que el distrito le debe 80.000 millones de pesos, le preguntamos a Juan Carlos Upegui qué es lo que ha pasado y por qué la administración de Quintero no ha pagado esa plata. Y esto nos dijo. Porque el Centro Democrático decidió que había que bloquear los recursos de la administración. Le preguntamos también al candidato Juan Carlos Upegui si él es el candidato de Gustavo Petro. Yo soy el candidato de Independientes. El futuro de los valores democráticos de Colombia, como la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, la propiedad privada, la libertad de movilidad, la posibilidad de ser elegido y elegir, están en juego. Por eso es tan importante que cada ciudadano conozca no solo a los candidatos de su región, sino de todo el país. Medellín, a votar. Yo estoy seguro que el 29 de octubre vamos a dar un mensaje muy importante al país desde las regiones.
y de ahí en adelante sí que lo vamos a hacer cuando estemos gobernando.